El Marlin 7 avanzaba lentamente sobre el océano, con su estructura oxidada crujiendo ante cada embate del viento. Era un barco viejo, destinado a ser desmantelado en cuanto terminara su última travesía. Durante décadas, había servido como un transportador de crudo entre las plataformas marinas y las refinerías en tierra firme, pero su maquinaria anticuada y su casco deteriorado ya no cumplían con los estándares de seguridad. No obstante, seguía en funcionamiento porque la compañía petrolera que lo poseía prefería exprimir hasta la última gota de utilidad de sus activos antes de desecharlos. Manuel Ortega, el jefe de máquinas, llevaba años trabajando en el Marlin 7. Era un hombre de pocas palabras, curtido por el calor infernal de las calderas y el constante olor a aceite quemado. Había servido en barcos más modernos antes de que la edad y la falta de oportunidades lo encadenaran a esta reliquia flotante. Pero no se quejaba. Su trabajo era mantener al barco funcionando, y lo hacía con la precisión de un relojero. Conocía cada válvula, cada tubería, cada sonido que los motores podían emitir. Esa noche, sin embargo, algo se sentía distinto. Desde hacía días, la tripulación había estado inquieta. Se hablaba de golpes extraños en el casco, sonidos húmedos y arrastrados que venían desde debajo de la embarcación. Algunos marineros aseguraban que habían visto sombras moverse en el agua cuando salían a fumar en la cubierta. Ortega no era un hombre supersticioso, pero tampoco era tonto. Había aprendido a respetar el mar y sus misterios. La jornada había sido larga, con varios ajustes en el sistema de refrigeración debido a la falta de mantenimiento. Ortega se encontraba en la sala de máquinas revisando la presión de las calderas cuando ocurrió la primera anomalía. Un golpe sordo resonó en la estructura, como si algo grande hubiera chocado contra el casco. No era un sonido de turbulencia normal ni de corrientes submarinas. Era algo más denso, más sólido. Los motores vibraron un instante y luego volvieron a su ritmo usual. Ortega frunció el ceño. Agarró una linterna y recorrió el laberinto de tuberías y turbinas. Todo parecía en orden, salvo por un ligero cambio en el aire. Había un olor distinto, un tufo metálico mezclado con algo orgánico, como el hedor de un animal muerto dejado demasiado tiempo bajo el sol. Fue entonces cuando lo vio. En una de las paredes, cerca del sistema de ventilación, había una sustancia viscosa. Parecía una mezcla de petróleo y mucosidad, adherida al metal en hilos gruesos. Ortega pasó los dedos por la sustancia y sintió su textura pegajosa. No era grasa de motor ni combustible derramado. Era algo más denso, más extraño. Un sonido leve llegó desde lo profundo de la sala de máquinas. Algo parecido a una respiración. No era el silbido del vapor ni el rechinar de los motores. Era algo húmedo, acompasado. Ortega sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Giró la linterna hacia el origen del sonido y solo alcanzó a ver un movimiento fugaz entre las sombras, algo que se deslizó entre las tuberías con una rapidez imposible. Sacó la radio y trató de comunicarse con el puente, pero solo obtuvo estática. Maldijo por lo bajo y se encaminó hacia la escotilla de salida, pero cuando intentó girar la rueda de la puerta, esta no se movió. Algo la bloqueaba desde el otro lado. Golpeó el metal con el puño y gritó, esperando que alguien escuchara. El sonido de los motores ahogó su voz. La linterna tembló en su mano cuando volvió a iluminar el interior de la sala. Ahora el olor era más fuerte. Algo se movía entre los conductos, algo grande. Ortega contuvo la respiración y avanzó lentamente, siguiendo el rastro de la sustancia viscosa. Su instinto le decía que lo que estaba en la sala de máquinas con él no era humano. Y tampoco era un animal. Fuera lo que fuera, lo estaba acechando. El sonido en la sala de máquinas se tornó más constante, un golpeteo rítmico que parecía provenir del interior mismo de los ductos de ventilación. Ortega se pegó a una de las columnas de acero, sosteniendo la linterna con una mano y su pesada llave inglesa con la otra. El sudor resbalaba por su frente, pero no por el calor habitual de la sala, sino por una sensación de alerta que tensaba cada músculo de su cuerpo. Entonces, el chirrido de una rejilla al desprenderse rompió la tensa calma. Desde las sombras de los ductos emergió una extremidad delgada y alargada, cubierta de la misma sustancia viscosa que había encontrado en la pared. Se movía con una suavidad anormal, palpando el suelo con garras curvadas que rasparon el metal con un sonido desgarrador. Ortega apenas contuvo el impulso de correr. Su respiración era entrecortada, sus pensamientos nublados por la incredulidad. La criatura no salió de inmediato,
Parecía estar tanteando el terreno, explorando su entorno. Se movía con una inteligencia inquietante, como si supiera que no estaba sola. Dio un paso atrás, calculando cada movimiento. Su pie tropezó con una caja de herramientas y el sonido metálico resonó en la sala. La extremidad se crispó y se retiró por un instante, solo para ser seguida por otra, y luego por un torso delgado pero deforme, cubierto por una piel traslúcida que dejaba entrever músculos oscuros y retorcidos. La criatura no tenía ojos visibles, pero su cabeza se movía con precisión, como si pudiera sentirlo, como si supiera exactamente dónde estaba. Ortega sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Apretó con más fuerza la llave inglesa y, con un movimiento rápido, corrió hacia la escotilla e intentó forzarla de nuevo. Los músculos de sus brazos se tensaron mientras empujaba con todas sus fuerzas. La puerta cedió apenas unos milímetros, pero no lo suficiente para abrirse completamente. Detrás de él, la criatura avanzó con un sonido húmedo, arrastrando su cuerpo por el suelo aceitoso. Cada paso resonaba con un eco siniestro. Ortega se giró y levantó la linterna. El haz de luz iluminó la criatura por completo, y por primera vez pudo verla en su totalidad. Su piel brillaba con una mezcla de humedad y petróleo. La mandíbula se abrió de manera antinatural, dejando ver una cavidad profunda, desprovista de dientes pero con una carne interna que palpitaba y se retorcía. Ortega sintió cómo su corazón golpeaba en su pecho. No tenía más opción que enfrentar lo que estaba ante él. El sonido viscoso del movimiento de la criatura se hacía más fuerte a medida que avanzaba por la sala de máquinas, su piel húmeda y cubierta de la sustancia viscosa dejaba rastros oscuros en el metal. Ortega retrocedió, con la linterna temblando en su mano, apuntándola directamente a la abominación que ahora emergía completamente de los ductos. Era más alta de lo que había imaginado, con extremidades demasiado largas para un cuerpo tan delgado. Su piel parecía absorber la luz, dejando solo un brillo oleoso que se retorcía con cada movimiento. El jefe de máquinas respiraba con dificultad. La escotilla seguía sin ceder del todo, y la criatura ya estaba demasiado cerca. Sintió el metal de la pared fría contra su espalda, una jaula de acero y vapor que lo mantenía atrapado con aquella cosa. Sus instintos gritaban que corriera, ¿pero a dónde? La criatura inclinó la cabeza hacia él. No tenía ojos, pero lo sentía observándolo. El movimiento de su mandíbula, esa boca profunda y palpitante, sugería una inteligencia primitiva, como si estuviera analizando la situación antes de actuar. Ortega tomó aire y levantó la llave inglesa. Si iba a morir en ese agujero infernal, no lo haría sin pelear. Con un grito ahogado, lanzó un golpe directo al cráneo de la criatura. El impacto resonó en la sala, pero en lugar de causar daño, la llave inglesa rebotó como si hubiera golpeado algo blando y resbaladizo. Ortega sintió una punzada de desesperación al ver cómo la criatura se estremecía y luego soltaba un sonido bajo, gutural, que retumbó en el pecho del ingeniero. Entonces, la cosa se movió. Fue más rápida de lo que Ortega esperaba. En un parpadeo, una de sus extremidades se disparó hacia él. Logró esquivar por puro instinto, cayendo sobre una tubería caliente que le quemó la piel a través del overol. Contuvo un grito y rodó hacia un costado, pero la criatura ya estaba encima. Su aliento era espeso, con un hedor entre salitre y podredumbre. Ortega vio algo a su lado, una válvula de presión. Sin pensarlo dos veces, giró la manivela con todas sus fuerzas. Una bocanada de vapor ardiente salió disparada, envolviendo la criatura. Un chillido inhumano llenó la sala cuando la cosa se retorció, su piel resquebrajándose bajo el calor extremo. Ortega aprovechó el momento para lanzarse de nuevo hacia la escotilla. Empujó con todas sus fuerzas, sintiendo como finalmente cedía un poco más. La criatura no tardó en recuperarse. Sus movimientos eran erráticos ahora, más agresivos. Parecía furiosa. Las extremidades golpeaban las paredes con fuerza, dejando marcas viscosas que burbujeaban como si la sustancia intentara aferrarse al metal. Ortega metió un pie entre la puerta y la abrió lo suficiente como para salir, pero cuando intentó cruzar, la criatura se lanzó hacia él. Un garrazo le cortó el brazo y el dolor le hizo soltar la linterna. La luz giró en el aire antes de caer al suelo, iluminando por un instante la silueta de la criatura. Su mandíbula se abrió aún más, dejando ver una serie de cavidades internas que se contrajeron en un espasmo extraño, como si estuviera a punto de devorarlo de un solo movimiento.
Con el brazo sangrando y la adrenalina nublando su mente, Ortega pateó con todas sus fuerzas la puerta. El golpe final fue suficiente para que la escotilla se abriera completamente y él cayó al otro lado, rodando por el suelo aceitoso del pasillo. Sin perder tiempo, se giró y jaló la palanca de cierre de emergencia. La puerta se selló con un estruendo metálico. Del otro lado, la criatura golpeó el acero con furia. El eco de los impactos reverberó en la estructura del barco, pero la compuerta resistió. Ortega se dejó caer contra la pared, su respiración entrecortada y su mente aún en estado de shock. Pero la calma no duró mucho. Un sonido húmedo resonó detrás de la puerta. No era un golpe. Era un deslizamiento. Algo se filtraba. Ortega miró horrorizado cómo la sustancia viscosa comenzaba a escurrirse por las rendijas de la compuerta. La criatura no estaba atrapada. Se estaba adaptando. Y estaba encontrando otra forma de salir. Ortega se incorporó con esfuerzo, apretando la herida en su brazo para contener la hemorragia. Su pecho subía y bajaba rápidamente y el sudor se mezclaba con la sustancia pegajosa que aún tenía en las manos. No había tiempo para pensar en el dolor. Tenía que alejarse. El pasillo que llevaba a las cubiertas superiores estaba apenas iluminado por las luces de emergencia. La tormenta afuera hacía que el barco se meciera con violencia y cada crujido del metal parecía amplificado en la oscuridad. A pesar de que la puerta de la sala de máquinas estaba cerrada, Ortega sabía que no había logrado contener a la criatura. La sustancia viscosa se filtraba por las rendijas de la compuerta como si tuviera vida propia, y la idea de que la cosa pudiera cambiar de forma o atravesar el metal lo aterrorizaba. Apresuró el paso, sintiendo como el dolor en su brazo lacerado palpitaba con cada movimiento. Tenía que llegar al puente de mando. Si podía alertar a los demás, tal vez habría una manera de detener aquello antes de que fuera demasiado tarde. Pero en lo más profundo de su mente, una duda persistía, ¿y si ya era tarde? Subió las escaleras de metal lo más rápido que pudo, sujetándose del pasamanos cuando el barco se inclinó bruscamente hacia un lado. La tormenta se intensificaba. El rugido del mar golpeando el casco y el viento silbando a través de las rendijas del Marlin 7 creaban un coro de sonidos amenazantes. Cuando llegó al siguiente nivel, se detuvo en seco. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por el parpadeo errático de una de las luces fluorescentes. Pero lo que lo dejó sin aliento fue lo que vio en el suelo, más de esa sustancia pegajosa, esparcida en charcos y hilos que se extendían por las paredes y el techo. No estaba solo. Conteniendo la respiración, dio un paso adelante, intentando hacer el menor ruido posible. Algo le decía que la criatura se había desplazado más rápido de lo que él imaginaba, quizás a través de los conductos de ventilación o alguna otra ruta oculta dentro del barco. Una puerta lateral crujió levemente. Ortega giró la cabeza, con los músculos tensos. No vio nada a primera vista, pero entonces notó algo en la penumbra. Una silueta encorvada en una de las esquinas del pasillo. Su pulso se aceleró. No era la criatura. Era uno de los marineros. Ortega se acercó lentamente, notando que el hombre estaba en una posición antinatural, con la espalda arqueada y los brazos colgando inertes a los lados. Su uniforme estaba empapado con la misma sustancia oscura. Cuando Ortega lo tocó suavemente en el hombro, el marinero dejó escapar un sonido gorgoteante. El jefe de máquinas retrocedió de inmediato. El hombre giró la cabeza hacia él con movimientos espasmódicos. Sus ojos estaban vidriosos, pero lo más aterrador era su boca. Estaba abierta, pero no en un gesto normal, sino distendida más allá de los límites humanos, como si la piel se hubiera desgarrado para adaptarse a una forma nueva. Desde el interior de su garganta, un sonido húmedo emergió, un burbujeo gutural que no pertenecía a un ser humano. Entonces, el marinero se lanzó hacia él. Ortega reaccionó por instinto y esquivó el ataque, chocando contra la pared del pasillo. El hombre se movía de forma errática, como si cada uno de sus músculos estuviera controlado por algo más. Su boca temblaba, y en el fondo de su garganta podía verse la misma textura oscura y palpitante de la criatura. No era solo un ataque. El marinero estaba cambiando. Ortega no esperó a ver el proceso completo. Se giró y corrió hacia la escotilla más cercana, empujándola con todas sus fuerzas. Detrás de él, el marinero convulsionaba, su cuerpo estremeciéndose de forma antinatural mientras dejaba escapar un sonido espantoso, un híbrido entre un lamento humano y un chillido inhumano.
Ortega logró cerrar la puerta detrás de él y asegurarla con la traba. Sus manos temblaban. Lo que había visto era peor de lo que había imaginado. La criatura no solo estaba en el barco. La criatura estaba convirtiendo a la tripulación en algo más. Ortega respiraba con dificultad mientras mantenía su peso contra la puerta asegurada. El pasillo estaba en penumbras y el sonido del viento rugiendo afuera se mezclaba con el leve golpeteo de algo contra el metal del barco. Se permitió unos segundos para recuperar el aliento, pero la urgencia de la situación lo obligó a moverse. El puente de mando estaba a pocos niveles arriba. Si alguien más seguía con vida, era probable que estuviera allí. Pero la pregunta que le retumbaba en la cabeza era si quedaba alguien aún humano. Con pasos cautelosos, avanzó por el pasillo. El olor a salitre y óxido se mezclaba con otro aroma más denso y penetrante, algo orgánico, húmedo, como carne descomponiéndose al calor del motor. La náusea le revolvió el estómago, pero se obligó a seguir. Al llegar a la escalera que conducía al puente, se detuvo. En el suelo había más rastros de la sustancia negra, pero esta vez no solo estaba esparcida en charcos. Había huellas. Huellas humanas. Pero estaban erróneamente formadas, con dedos extendidos más de lo normal, como si las extremidades que las dejaron hubieran sido retorcidas y alargadas. Algunas parecían haber sido arrastradas, como si quien las dejó hubiera estado luchando contra su propia transformación. Ortega tragó saliva y subió los escalones de dos en dos, ignorando el ardor en sus piernas y el latido punzante de la herida en su brazo. Sabía que quedarse quieto era sentenciarse a sí mismo. Cuando alcanzó el corredor principal que llevaba al puente, su instinto le advirtió que algo estaba mal. Las luces de emergencia titilaban y en el suelo había más manchas de esa sustancia, pero esta vez parecían haber sido salpicadas, como si alguien hubiera escupido el líquido en medio de convulsiones. El silencio se hacía cada vez más opresivo. Ortega llegó a la puerta del puente y la encontró entreabierta. Se apoyó contra la pared y escuchó. No había voces. Solo un ruido leve, un sonido húmedo, acompañado de un movimiento sutil, como si algo se deslizara en el interior. Se armó de valor y empujó la puerta con cuidado. La escena dentro del puente de mando era una pesadilla. El capitán yacía desplomado sobre la consola de navegación, su cuerpo inerte con los brazos extendidos en una posición antinatural. Ortega apenas reconoció su rostro, la piel estaba flácida, como si la estructura ósea hubiera empezado a disolverse. De su boca abierta brotaba un residuo oscuro, similar al que había visto en la sala de máquinas. Otros dos miembros de la tripulación estaban en el suelo, sus cuerpos sacudidos por espasmos. Uno de ellos, el timonel, todavía tenía los ojos abiertos, pero ya no había humanidad en su mirada. Lo peor de todo era lo que estaba en el techo. La criatura se aferraba a la estructura metálica con extremidades alargadas y deformes, su piel palpitante mezclándose con la humedad del ambiente. Su torso era una amalgama de texturas orgánicas y viscosas, como si hubiera absorbido múltiples formas en su proceso de transformación. De su boca deformada emergía un sonido inhumano, un gruñido profundo que resonaba en el interior del puente. Ortega sintió su corazón detenerse por un instante. La cosa se movió con rapidez, deslizándose por el techo como un depredador acechando a su presa. Su mandíbula se abrió de par en par y de su interior brotaron apéndices filamentosos, semejantes a tentáculos, que se estiraron hacia él. No había opción de pelea. Ortega se lanzó hacia la consola, golpeando desesperadamente los controles para enviar una señal de socorro. La radio emitió un crujido de estática mientras su mano temblorosa intentaba presionar el canal de emergencia. Aquí el Marlin 7. Necesitamos ayuda. Algo está en el barco, algo está. El sonido de un impacto brutal lo sacudió. Uno de los cuerpos en el suelo había convulsionado violentamente antes de alzarse de manera antinatural. El marinero transformado giró la cabeza hacia Ortega con movimientos espasmódicos, su mandíbula desencajada en un ángulo imposible. La criatura en el techo se lanzó. Ortega se arrojó al suelo en el último segundo. El ser golpeó con fuerza la consola, destruyendo parte del sistema de comunicación. Chispas saltaron por la cabina mientras la estructura metálica crujía. A rastras, Ortega buscó algo con que defenderse. Su mano encontró un extinguidor de incendios junto a la puerta. Se puso de pie de inmediato y lo descargó sobre la criatura. El gas químico la envolvió, y por primera vez, el ser reaccionó con un sonido de agonía.
Su piel burbujeó como si el compuesto afectara su estructura. Se retorció y se apartó por unos segundos. Era todo el tiempo que Ortega necesitaba. Corrió fuera del puente, cerrando la puerta tras él y asegurándola con la traba. Sus pulmones ardían, pero no se detuvo. Sabía que la cosa no tardaría en encontrar otra forma de alcanzarlo. Solo tenía una opción. Si quería detener aquello, tenía que hundir el barco. Ortega descendió las escaleras con la respiración entrecortada. La única manera de asegurarse de que aquella cosa no llegara a tierra era hundir el barco. Lo sabía con una certeza escalofriante, la misma que le advertía que cada segundo contaba. El pasillo hacia la sala de máquinas estaba aún más oscuro que antes. La vibración del casco metálico le indicaba que el motor seguía en marcha, pero las luces de emergencia parpadeaban erráticamente, como si el sistema eléctrico estuviera fallando. Tomó la llave de válvulas de la pared y avanzó con pasos firmes. No había margen para el error. Cuando llegó a la entrada de la sala de máquinas, se detuvo. El hedor era insoportable. No solo era el olor de aceite quemado y metal caliente, sino un tufo orgánico, como si algo se estuviera pudriendo desde el interior del barco. Ortega tragó saliva y avanzó. El interior de la sala parecía cambiado, como si las estructuras metálicas hubieran sido absorbidas por una forma de vida en expansión. Trozos de tuberías estaban cubiertos por una sustancia oscura que palpitaba, como si tuviera vida propia. En el centro de la sala, donde antes estaba la caldera principal, algo se movía. Era una masa informe de carne y tentáculos, un cuerpo fusionado con los restos de lo que alguna vez fue el jefe de máquinas. Lo reconoció por la forma en que aún conservaba partes humanas, una mano sobresalía de la abominación, todavía agarrando una herramienta, como si en su última conciencia hubiera intentado luchar. La criatura giró su masa amorfa hacia Ortega, y de su interior brotó un sonido viscoso, como si cientos de burbujas explotaran al mismo tiempo. No tenía tiempo de enfrentarla. Se lanzó hacia las válvulas principales. Con manos temblorosas, giró la primera con todas sus fuerzas. Un chorro de vapor escapó de inmediato, acompañado de un silbido ensordecedor. La criatura reaccionó al instante. Tentáculos largos como cables eléctricos se dispararon hacia él. Ortega apenas tuvo tiempo de esquivarlos, sintiendo el calor pegajoso de la sustancia que segregaban rozar su brazo. La segunda válvula estaba más lejos. Se impulsó con el cuerpo, resbalando sobre la cubierta húmeda. Logró aferrarse a una barandilla y forzó la siguiente válvula. El barco gimió bajo la presión. Las luces titilaron violentamente. El sistema entero estaba cediendo. La criatura dejó escapar un sonido que era mitad rugido, mitad gorgoteo. Se arrastró hacia él con movimientos retorcidos, su carne pulsante fusionándose con el metal de la maquinaria. Ortega sabía que no podía huir. Había una última válvula. Si lograba abrirla, la presión generada haría explotar el motor, partiendo el barco en dos. Se arriesgó. Corrió por la pasarela, sintiendo cómo los tentáculos se agitaban tras él, arrancando pedazos de metal y tuberías. Saltó el último tramo y aterrizó junto a la válvula principal. Las manos le dolían por la tensión, pero no se detuvo. Giró la válvula con toda su fuerza. El silbido de la presión acumulándose fue ensordecedor. La criatura se lanzó sobre él. El impacto lo arrojó contra la pared. Sintió que el aire le escapaba de los pulmones, pero la vio retorcerse. La caldera estaba al límite. Con un último esfuerzo, se arrastró hacia la salida. La explosión sacudió el barco con una fuerza brutal. Ortega sintió el calor abrasador y la presión lanzarlo hacia el pasillo. El sonido del metal desgarrándose fue lo último que escuchó antes de que todo se oscureciera. Cuando despertó, estaba flotando en el mar. El Marlin 7 estaba partido en dos. Las llamas iluminaban la superficie del agua y los restos del barco se hundían rápidamente en la negrura del océano. Ortega apenas tuvo fuerzas para mantenerse a flote. Miró hacia el punto donde la criatura había estado. No había rastro de ella. Solo un remolino oscuro en el agua, como si algo estuviera siendo arrastrado de vuelta a las profundidades. La radio de emergencia flotaba cerca. Con su último aliento de energía, la alcanzó y activó la señal de auxilio. Entonces, solo esperó. Esperó mientras el mar se tragaba los últimos restos del barco. Esperó mientras la noche cubría todo con su manto frío. Esperó, con la duda ardiendo en su mente. ¿Realmente la había destruido?
¿O solo la había liberado?